En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. ¿Cuántas ediciones tenemos en una casa de Don Quijote de la Mancha? Yo esta es de 1916, de 1957, en fin, luego tengo estas otras por aquí. Esta es la que me compré, este es el Don Quijote que me compré yo cuando acabé la carrera. Cuando yo acabé filología, estaba cabreado porque, claro, tanto hablan de Quijote, el Quijote en todos estos años, 5 años de estudios, y no digo que no hubiéramos hablado del Quijote, pero no lo había estudiado, ¿no? Y entonces, cuando acabé la carrera, uno de los primeros libros que me leí, claro, fue Don Quijote de la Mancha, pero cometí el error de comprarlo en castellano antiguo y con notas a pie de página. De forma que, por ejemplo, estas 3 o 4 líneas que os he leído ahora, pues aquí, pues con notas a pie de página y todo eso, pues pasan 3 o 4 páginas para entender aquella frase, ¿no? Cuestión que me enteré de poco y menos. Decía antes de cuántos Don Quijotes hay en una casa, ¿no? Porque hay una leyenda popular que explica que las imprentas o las editoriales, cuando estaban en crisis, lo que hacían era imprimir o Biblias o Don Quijotes, y con eso salían de la crisis, porque son libros que siempre se venden. Siempre se venden, pero no siempre se leen. Y en parte no se leen porque, claro, ya son muchos siglos, y desde principios del siglo XVII, o sea, unos 4 siglos de que se escribió aquí el Don Quijote, y entonces pues hay cosas que nos vienen como muy lejanas. Sin embargo, cuando yo me metí de profesor, pues cayó en mis manos un librito que se hacía leer a los de tercero de la ESO, de Don Quijote de la Mancha, que está en castellano actual, está muy resumido y está fantástico. Entonces lo leí y esto fue muy divertido porque entonces me iban viniendo flashes de este que yo pensaba que no me había quedado con nada. Pero luego al leer esto decía, ostras, sí, la Maritornes, ostras, sí, lo de el tema de los gigantes, de los molinos y todo esto, ¿no? Y luego un poquitín para completar lo de Quijote, quiero hablaros de Borges, de su libro Ficciones, que explica el cuento de Pierre Menard, autor del Quijote, que entonces inventa una historia en la cual dice que Pierre Menard, a principios del siglo XX, escribe 2 o 3 capítulos de Quijote, pero los escribe de pe a pa tal como los escribió Cervantes, pero no los está copiando, sino que él lo que le lleva un poco es a esto y tal, e incluso es un juego irónico. Incluso hay un momento que dice la escritura de Menard era mucho más sutil e interesante que la de Cervantes, era lo mismo, ¿no? En el fondo lo que hace aquí Borges es que cuestiona algunos tópicos de los estudios literarios, como lo que es el autor, el lector, la intertextualidad que le llaman. Es decir, la forma de abordar la literatura ya no es importante cómo es la vida del autor y por qué que se ha volcado de esta manera o de esta otra en la creación de esta obra literaria, sino interesa mucho más indagar cómo un lector resignifica una obra cuando la lee, ¿no? Es decir, el Don Quijote en el fondo es diferente cada vez que cada uno de nosotros lo leemos. Y ahora hace poco estaba con un manuscrito y estaba pensando en esto de Don Quijote, y entonces yo decía, digo, es que en el fondo Don Quijote no es más que un personaje que es un amante de la literatura, que le encanta leer libros, como a mí, como a ti, como a muchos de nosotros, pero claro, lee tantos libros que a un momento que se vuelve loco, una torrillo le da una vuelta de tuerca. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que él se cree el protagonista de su propia historia y se cree protagonista de esa novela y se lanza a la calle, digamos, lo que diríamos hoy en día, se lanza al campo, se lanza a la calle a vivir su propia historia, a ser su propio protagonista de su propia historia. Entonces eso lo veo realmente como una cosa súper bonita, ¿no? Porque en el fondo aparte de las historias que cuenta, pueden ser más o menos divertidas y tal, y que a lo mejor vemos cercanas o lejanas por el paso de los siglos, pero en el fondo lo que está explicando Don Quijote, pues es muy parecido, por ejemplo, a Fahrenheit 451, cuando los bomberos lo que se dedicaban era a quemar los libros, ¿no? O, por ejemplo, lo que escribió en 1984 George Orwell, cuando habla de la neolengua, ¿no? La forma de que el Estado consigue una nueva forma de explicar las cosas que lo que hace es tapar la realidad, cosa que estamos viendo hoy en día.
En fin, que yo para mí, digamos, del Quijote, pues lo más importante, pues sería esto, ¿no? En el fondo, ¿qué nos está explicando? Y bueno, animar, que ya sé que eso es el típico libro que todo el mundo se ha dejado a medias, porque, bueno, pues puede pasar la mala suerte, me pasó a mí, también hay que coger un ejemplar con castellano antiguo, lo que sea. Animaros a coger una versión más moderna, que las hay ahora, y que os leáis el Quijote, que es la gran obra de la literatura universal y española. Venga, un beso. Hasta luego.